Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, conductor y director de este espacio que se encuentra fuera de la ciudad de Washington. Les doy la bienvenida a los invitados al programa del día de hoy. En primer lugar, a José Díaz Briceño, del diario Reforma de México. Bienvenido, José. Gracias. Cristina García Casado, corresponsal de la Agencia de Noticias EFE de España. Bienvenida también. Muchas gracias. Y José López Zamorano, director jefe de la Agencia de Noticias de México, Notimex. Gracias. Gracias a los tres por estar con nosotros en Club de Prensa. Vamos a comenzar con el tema anunciado, el tema de los ataques terroristas. El ataque que ocurrió ayer en la ciudad de Nueva York, cuando un hombre que se llama Sayfullo Saipov, de 29 años, utilizando una furgoneta, atropella a una serie de ciclistas y turistas que estaban en la parte del West Side de Manhattan, disfrutando de un día maravilloso de sol, un día que iba a ser el día de Halloween, con un sol radiante, y de pronto embiste a todas estas personas. Las autoridades abatieron a este señor. Él está recuperándose en un hospital de Nueva York. 11 personas resultaron afectadas por esto, 8 murieron, 5 de ellos ciudadanos argentinos, 3 de ellos eran de Bélgica. Vemos que el modus operandi de este tipo de ataques de terrorismo que hemos visto tanto en España recientemente como en otras partes de Europa y ahora en Nueva York, además hay que decirlo, muy cerca de donde estaba el World Trade Center, donde ocurrieron los ataques terroristas más graves de la historia de Estados Unidos en el 2001, el 11 de septiembre, sigue siendo un modus operandi en estos últimos ataques muy simple, utilizando camionetas, furgonetas que son alquiladas de manera muy fácil y que se convierten en armas de terroristas. Lo vimos en Barcelona recientemente y ahora lo vemos en Nueva York. Este ataque terrorista nos lleva a varias preguntas. La primera de ellas, ¿es posible evitar este tipo de ataques que se cometen de una manera tan simple? En septiembre 11 en Nueva York se utilizaron aviones, hubo toda una operación de coordinación, los terroristas tuvieron un entrenamiento, ahora no, lo hacen de manera individual y en muchos casos de manera muy simple, como lo hemos estado viendo. ¿Es posible evitar tipos de ataques de terrorista como este? Sí, lamentable el incidente ayer en la costa oeste de la isla de Manhattan, porque para muchos que usamos las bicicletas como un medio de transporte, incluso para la oficina o también recreativas, pues lo que menos te imaginas es que habrá justamente un ataque contra tu persona mientras vas en estas bicisendas, ¿cierto? Ahora, realmente lo que ocurre desde ayer es que la discusión sobre este atentado terrorista ocurre en paralelo en dos vertientes. Por un lado, el análisis de los hechos, por qué ocurrió, cómo ocurrió, quién estaba detrás, y por otro lado, las consecuencias políticas del propio ataque. En el primer plano, que es sobre cómo pudo haber ocurrido esto, pues sí, como bien se decía previo, es el primero atropellamiento masivo que ocurre en Estados Unidos. Recordemos, hubo casos ya en julio de 2016 en Niza, en diciembre de 2016 también en Berlín, más recientemente en Barcelona, pero pues realmente aquí viene la pregunta de, ¿se puede evitar todos los riesgos en una sociedad que se dice libre? Sabemos que las autoridades de Nueva York estuvieron desde hace 2 años tratando de contactar a distintos negocios, incluyendo los de rentas de autos y rentas de camionetas, para que pudieran notificar de cualquier presencia extraña al momento de rentar un vehículo que se considera de destrucción, ¿cierto? Ahora, después de estos ataques. Ahora, ¿cómo puedes detectar que esta persona tenía una intención de matar a alguien y no buscaba simplemente mudarse de apartamento como muchos de nosotros hacemos aquí en este país? Pues realmente es extremadamente difícil. Ahora, lo que también es cierto es la rapidez con que reaccionó el cuerpo de policía en Nueva York fue realmente decisiva. Un policía que estaba muy cerca, después de recorrer este camión unas 14 cuadras, según tengo entendido, logró detenerlo después de que se estrellara con un autobús escolar. Y eso te habla de una policía quizá la más preparada para combatir un acto de estas características. Pudo haber sido mayor. Desgraciadamente las vidas se perdieron y eso es extremadamente lamentable, pero ahora la que viene es la segunda pregunta sobre las consecuencias políticas que podría tener este evento. Cristina, de las 8 víctimas que perecieron en este ataque terrorista, 5 eran argentinos que iban a celebrar unos 30 años, los 30 años de que habían salido de la escuela secundaria.
y perecieron en este ataque. El sexto de los argentinos está recuperándose en un hospital en Nueva York. ¿Cómo se entiende que este ataque terrorista se produzca tan cerca de donde los neoyorquinos fueron vulnerables al ataque tan terrible que fue septiembre 11 y qué consecuencias va a traer, como planteaba muy bien José Díaz Briceño, en el aspecto político de cómo luchar contra los terroristas en Estados Unidos? El presidente Trump, luego que se conoció la noticia del ataque terrorista en Nueva York del día de ayer, tuiteó y dijo que, claro, se trata de un ciudadano de Uzbekistán, que Uzbekistán no está en la lista de los países que han sido vetados por la decisión del presidente Trump, que además ha sido frenada por las Cortes recientemente en Estados Unidos. Esto plantea ahora otra vez el tema migratorio. ¿Hasta qué punto las autoridades de Estados Unidos tienen que hacer una fiscalización de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos? Este señor Sayfullo Saipov de Uzbekistán vivía en Estados Unidos de manera legal, tenía una tarjeta verde, había vivido antes en Tampa, se había mudado luego a Ohio y recientemente estaba viviendo en Nueva York. Era un ciudadano legal, un inmigrante que portaba documentos para vivir en este país. ¿Cómo se plantea ahora el debate migratorio y las consecuencias que eso puede traer para las decisiones que las Cortes han tomado recientemente para frenar el veto migratorio del presidente Trump? Bueno, creo que todos esperábamos que si ocurría desgraciadamente un atentado de estas características, Donald Trump lo iba a usar para darse argumentos a uno que ha sido uno de sus mensajes clave, ¿no? El tema de la migración, pero yo creo que no debemos caer en esa trampa porque este atentado que ha sido cometido simplemente, pues ya decimos, atropellando a gente, que es algo que podría ocurrir tantas veces todos los días en tantas ciudades, nos demuestra una vez más que el enfoque de la restricción migratoria o el enfoque de aumentar la seguridad, incluso con la presencia militar, por ejemplo, que ha habido en Francia y que ha tenido un efecto disuasorio, pero no ha evitado otros atentados terribles, por ejemplo, como el de Niza, que tiene características similares a este. Yo creo que este atentado nos vuelve a demostrar que estos enfoques de simplemente la seguridad o simplemente la restricción migratoria no son efectivos. Hay que hacer un enfoque de prevención en las comunidades y también para evitar la radicalización, pero también para trabajar con las familias, para hacer que esto se pueda avisar. Hay que recordar que enfocar esto porque son personas que han venido de fuera, esto es totalmente erróneo, porque en muchos de estos atentados son personas totalmente integradas, como eran, por ejemplo, los chicos que atentaron en las Ramblas de Barcelona. Hay que ver por qué llegan al extremo de querer hacer un atentado terrorista. Yo creo que en ese punto es en el único en el que se puede ganar esta partida a este tipo de terrorismo, pero también me gustaría decir que Donald Trump ha sido muy rápido en este caso, ¿no? En decir es terrorismo, esto me da argumentos para su lucha, ¿no? Que tiene ese discurso antiinmigrante, y sin embargo quiero recordar que en Charlottesville, en verano, un chico con ideas simpatizantes con las ideas neonazis atropelló una manifestación pacífica de personas que iban contra el supremacismo blanco con un coche, mató a una joven que lo único que hizo esa mañana fue ir a protestar y sin embargo nunca se llamó terrorismo, no ocupó titulares, se decía esa joven que murió en la violencia de Charlottesville. No murió en la violencia de Charlottesville, pasó lo mismo, una persona por ideas políticas atropelló a otras personas inocentes y creo que también es el momento de abrir ese debate de a qué llamamos terrorismo y a qué no. ¿Se puede abrir ese debate, José? Se debe, porque lamentablemente, y coincido con Cristina, de inmediato este incidente se presta a una politización. La politización en el sentido más bajo del término. No abrir el debate, no solamente no abrir el debate sobre el tema de las armas, los controles migratorios, que probablemente no funcionan en todos los casos y por lo tanto no quiere decir que no los usemos, simplemente cuáles son los que sean efectivos. Pero el hecho de que el presidente haya emitido un tuit donde relaciona a este sujeto con la lotería de visas y dice que esa lotería de visas la apoya el senador demócrata de Nueva York, Charles Schumer, me parece que es un uso político totalmente indebido e inaceptable para las circunstancias. En efecto, todos los demócratas apoyan algún tipo de tema migratorio. La lotería de visas particularmente beneficia a decenas de países, no beneficia a México, pero a muchos países, para buscar un balance, un equilibrio entre las personas que pueden venir a este país. Es un mecanismo extremadamente riguroso. Muchas veces tienen que pasar 2 o 3 años una vez que el seleccionado puede entrar al país, hay una vigilancia de sus antecedentes criminales, etcétera, y eso es lógico. El presidente también dijo, inmediatamente después del incidente, que habría que reforzar el escrutinio riguroso, el escrutinio extremo que él le llama, ¿no?
¿Cuál es la reacción? Creo que me parece que vale la pena destacar, la del general Michael Hayden, exdirector de la super secreta Agencia de Seguridad Nacional. Cuando le preguntan la reacción del presidente, dijo, esto me suena más a un eslogan de campaña que a un acto real, ¿no? Creo que eso te pone mucho en la dimensión de las cosas, ¿no? De cómo este tipo de incidentes se pueden prestar a circunstancias en las cuales se le dé un uso político. Sabemos que desde el 18 de octubre Estados Unidos ha implementado nuevos procedimientos de escrutinio a ciudadanos de todo el mundo en este caso, que tienen que ver incluso con tu uso de las redes sociales, con tu uso de las plataformas mediáticas, no solamente para turistas o viajantes temporales, sino incluso para residentes permanentes y ciudadanos de los Estados Unidos, lo cual abre toda una caja de Pandora de cuestiones de privacidad y derechos constitucionales. Pero ese tipo de debates me parece que es legítimo. ¿Es o no un paso adecuado? Yo creo que al igual que ocurre con los accidentes de aviones, ocurre con los actos de terrorismo, de cada incidente aprendes algo nuevo que hace que la próxima vez sea pues menos probable que se cometa. No hay fórmula, no hay panacea que te diga se van a evitar al 100%, porque los terroristas se pueden equivocar 99 veces y triunfar una vez, las autoridades tienen que triunfar 100 de 100, no hay de otra caso. Pero yo creo que en este particular dato, yo creo que es muy importante que se evite tratar de politizar. Ahora, termino con esto. Lo que me parece muy interesante es que si bien es verdad que ese tipo de incidentes genera la angustia, la zozobra emocional inmediata o lógica, sobre todo cuando no tienes los datos, me quedo con el dato de que esto no paralizó a los neoyorquinos. Salieron a la calle, festejaron el Halloween, estuvieron en su desfile, los niños salieron con sus disfraces a pedir los dulces. Es decir, por desgracia, parece que ya estamos entrando a una nueva normalidad. La normalidad de vivir con esas amenazas, pero que sin embargo no paralizan a una sociedad democrática. Una anotación muy rápida. El centro del debate en los próximos días, a raíz de este tuit que mencionaba Pepe López sobre conectar este atentado con la llamada lotería de visas o una visa de diversidad, eso será el centro y realmente muestra lo equivocado, lo difícil, lo complejo y lo terriblemente politizado que está el debate. El propio presidente Trump pareciera no conocer el sistema migratorio, porque la lotería de visas, como sabemos, fue un programa que se inició alrededor de los 80s para poder abrir el espacio a personas de alta calificación, porque te califican con puntos. Si tienes una maestría, si tienes un doctorado, estás más cerca de poder acceder. Y también no es inmediatamente lo que se te otorga, es un proceso de escrutinio muy fuerte y va también para amortiguar lo que llaman muchos exceso de visas por, digamos, consanguinidad para hermanos, para tu pareja, para tus hijos, y que muchos piensan que están siendo demasiado generoso para países, por ejemplo, de América Latina como México, y por eso se abre este proceso de lotería de visas. La lotería de visas es sumamente diversa, no está conectada con ataques directamente y me parece perverso utilizarlo. Sin duda el tema va a traer mucha cola en los siguientes días y semanas. Vamos a hablar ahora de su país, Cristina, que está entrampado en esta crisis política luego de la destitución del presidente del gobierno catalán, Charles Puigdemont, que se encuentra ahora en Bruselas. Una jueza española ha acogido las denuncias de la Fiscalía Española y no solamente ha imputado a Charles Puigdemont y no solamente ha acogido las denuncias en contra de Puigdemont, sino también de otros 3 exconsejeros del desaforado gobierno catalán. Puigdemont está en Bruselas y a través de su abogado, no él personalmente, pero a través de su abogado, ha dicho que no va a comparecer ante este llamamiento para que se presente ante la Audiencia Nacional en España el día de mañana, y se supone que hay una segunda audiencia para el día de pasado mañana. Con lo cual se complica aún más la situación que ya estaba de por sí bastante compleja en España. Los cargos por los que está acusado Puigdemont y los otros miembros del gobierno desaforado de Cataluña son sedición, rebelión y malversación de fondos públicos. Si es que Puigdemont no atiende el llamamiento de las autoridades españolas, se corre el riesgo de que se le solicite que pague un promedio de 6.2 millones de dólares de euros españoles y si no, la juez podría incluso ordenar el embargamiento de sus bienes. ¿Qué cree usted que va a pasar a partir de ahora, luego que la juez decidió que va a aceptar esta causa? Bueno, creo que Carles Puigdemont ha dado un paso que está siendo muy criticado en todo el espectro, tanto político como, digamos, en la esfera internacional. Ayer la prensa de Bruselas
que son corresponsales acostumbrados a hablar de temas muy serios, a leer muchos papeles, como decimos, son corresponsales muy curtidos. Ayer calificaban, el Der Spiegel le llamaba cobarde, político, decía, el circo de Puigdemont llega a Bruselas. Puigdemont, con este paso que ha dado, está poniendo en riesgo no solo a él, porque el hecho de que se haya ido, o sea, recordemos, Puigdemont podía viajar a Bélgica tranquilamente, porque de momento ni siquiera estaba citado cuando salió de España, pero este paso que ha dado y la rueda de prensa, digámoslo así, un poco rocambolesca que dio ayer, ha hecho que se complique su situación, porque ahora sería mucho más fácil pedir una prisión preventiva, porque ya se ha visto que el riesgo de fuga ha ocurrido antes incluso de que le citaran, pero además es que está siendo irresponsable en el sentido de que buena parte de los que también están citados con él, porque esto no es un caso de Puigdemont solo, es su gobierno, ese caso se va a dirimir en la Audiencia Nacional porque están desaforados al haberse cesado el gobierno, y en el Supremo van a comparecer todos los que son la mesa del Parlamento, digamos, ¿no? Que ellos sí que tienen aforamiento. Entonces, está poniendo en riesgo a otras personas, porque el riesgo de fuga, que es lo que justifica, ¿no? En la justicia el tema de la prisión preventiva, ahora mismo se puede extrapolar, aunque las causas son individuales, pero se va a extrapolar y va a decirse, bueno, ahora es necesaria la prisión preventiva. Entonces, están habiendo muchas críticas a que está poniendo en peligro no solo su causa, que desde luego se complica con esto, puede entorpecerla, pero al final seguramente tendrá que comparecer ante la justicia, pero la situación de otras personas que sí van a comparecer, han dicho todos que van a comparecer, y también recordemos la de los dos activistas, los dos Jordis, los dos líderes de la sociedad civil catalana independentista que ya están en la cárcel. Esa prisión preventiva fue muy criticada en España, y ahora mismo Puigdemont está dando argumentos diciendo, bueno, a lo mejor era necesaria, porque sí que ese riesgo de fuga existía. Entonces, creo que este paso que está dando puede entorpecer, sí, a lo mejor no acude a la cita mañana, solo va a entorpecer, pero va a complicar su situación y la de otras personas, lo cual yo creo que es irresponsable. Pero Cristina, si aceptamos el argumento de que había ese riesgo de fuga y que por eso las autoridades han tomado esas previsiones, también tendríamos que pensar que desde el punto de vista de Puigdemont y de su abogado, ellos consideran que no tienen garantías para un libre ejercicio de su defensa en España y que por lo tanto no les queda otro camino que estar fuera de España y que desde Bruselas tienen que ejercer esa defensa. Ese argumento también podría ser válido, ¿verdad? Claro, ese es el argumento que dio ayer exactamente, pero es un argumento que yo creo que flaquea en el momento en que no todos los que están citados han dado ese paso. ¿Cómo puedes decir que para ti no hay garantías y los otros se acatan? Y además yo creo que también que muy poca gente, ese mensaje que le intentó dar, ¿no? De que en España no había garantías, pidió cosas que contradicen la separación de poderes. Él pedía unas garantías al gobierno, intentó confundir, obviamente, intencionalmente, gobierno con justicia. Y esto es un proceso judicial y él no puede pedirle al gobierno que interrumpa un proceso judicial. Es que hay que recordar todo el tiempo la separación de poderes, y yo creo que su argumento flaquea en el momento en que unas personas sí van a acudir y él, que fue la cabeza visible de todo esto, no lo hace. Entonces yo creo que ahí ese argumento de que él no tiene garantías pues se queda un poco cojo. Le pregunto un último aspecto antes de darle la palabra a nuestros compañeros. Entonces, ¿esto quiere decir que se abre un camino para una batalla legal entre el gobierno de España y el gobierno de Bélgica por un posible pedido de extradición, si es que cabe la palabra? ¿Cuál es la vía o el camino que viene? Bueno, exacto, es una orden de detención, sería una orden de detención europea. No extradición. Es una orden de detención europea, que es un poco la fórmula comunitaria. Dicen las fuentes judiciales que sería máximo un periodo de 60 días. Obviamente, Puigdemont sí se ha asesorado con un abogado experto en temas de extradición. Este abogado belga consiguió que algunos etarras no fueran extraditados a España. Yo creo que desde el punto de vista del relato, elegir a este abogado pues puede ser hábil porque tiene mucha experiencia, pero no creo que da buena imagen, no lo sé. Yo creo que eso no ha sido muy hábil. Creo que él sí va a apostar por complicar toda esta situación, pero al final va a tener que rendir cuentas a la justicia, y además es que ayer dijo que él no iba a huir o a escapar de la justicia española. Entonces hay una serie de contradicciones tan flagrantes que yo creo que se aguanta muy poco este relato, y cada día, al final, lo sabemos todos, ¿no? La prensa
se suele cansar de los temas también, ¿no? Entonces, no aprovechó un momento de opinión pública muy favorable que hubo hacia el independentismo tras las cargas policiales del referéndum del 1 de octubre, y ahora veo que se palpa en la prensa internacional un hartazgo, y también ayer había un mensaje de no nos digas cosas que no vamos a creernos, ¿no? Entonces, creo que eso se palpa. Hoy, por ejemplo, la prensa de los corresponsales en Bruselas tienen mucho trabajo a diario como para ir persiguiendo a Puigdemont por el país. Esta mañana el debate era si ahora está en Flandes, si va a comparecer, si no. Yo creo que se está tomando unos... O incluso la prensa catalana, y ya por terminar, y dejar a mis compañeros, la prensa catalana, catalanista además, no independentista, pero prensa catalana editada en Barcelona, habla hoy de esperpento, y la portada de un periódico tan importante como el periódico de Cataluña dice: president, déjelo ya. José López Sombranos, 30 segundos. 30 segundos, es un tema muy complicado y con la salvedad de que, bueno, lo veo como observador externo. Aún quienes creemos que es importante preservar la unidad de España, que Puigdemont no ha probado de manera fehaciente e inequívoca que una mayoría de los catalanes quieren la independencia, no podemos sino observar que el énfasis que se está dando al proceso es demasiado judicial. Y yo no creo que haya una solución judicial a un problema político en Cataluña. ¿Dónde está la Comisión de Reforma Constitucional? ¿Dónde está un diálogo? Es decir, estamos hablando de temas que tienen que ver con judicializar lo que fue un movimiento político. El tipo no es Paul Manafort, no se metió 18 millones de dólares a la bolsa. Entonces, yo creo que se le está dando un énfasis excesivo al tema, y creo, con respeto a Cristina, que la prensa española particularmente está perdiendo el terreno de la objetividad y la imparcialidad. Estamos viendo comentarios editoriales con muchos adjetivos en lo que era una nota informativa, donde claramente se está defendiendo a ultranza, si me permite ahí el adjetivo, al gobierno español en detrimento de lo que es la posición de Cataluña. Y lo vemos en varios diarios españoles. Es lógico, un país con una situación de crisis política como esta tiene que tomar un partido, pero estamos viendo que de repente eso no le hace un servicio positivo al lector, por ejemplo, externo, que quiere entender lo que está pasando, y lo que estamos escuchando son muchas opiniones, muchas especulaciones, muchos adjetivos y pocos datos duros. 5 segundos. Sí, muy brevemente, y también yo creo que el origen de todo esto es que el argumento de Puigdemont de que no se puede encontrar una situación imparcial dentro de España no es una cosa nueva, es lo que viene diciendo desde 2010, donde dice que las autoridades judiciales no tienen una suficiente independencia para decidir los temas de Cataluña. Y por último, hay cuestiones verdaderamente cuestionables que incluso la prensa española decide. El término de rebelión es una cosa que realmente puede ser cargársele al señor Puigdemont. Complicado el tema. Volvemos después de esta pausa. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a Club de Prensa. Vamos a hablar ahora de la cumbre que inauguró el día de ayer el presidente Obama, expresidente de los Estados Unidos, primer presidente de los Estados Unidos afroamericano. Inauguró una cumbre de liderazgo juvenil, una cumbre internacional convocada por su fundación. Cientos de jóvenes de 60 países reunidos, todos vienen de diferentes ámbitos del aspecto no solamente artístico, sino también gente que es líder en otras áreas de sus países. En su discurso de inauguración, Obama reconoció un poco cuál fue su camino para convertirse luego en un líder, en un activista. Y habló un poco de sus orígenes en Chicago, que es donde se está llevando a cabo esta cumbre. Él era un activista comunitario antes de convertirse en senador en el Capitolio, y hizo mucho énfasis en cómo trabajó de puerta a puerta, escuchando a la gente en sus comunidades, y él dijo que el cambio se promueve realmente escuchando a la gente desde abajo hacia arriba, que ese es el verdadero motor del cambio. José, esta es una nueva etapa de Obama, tiene otras aspiraciones políticas. ¿Cuál fue la verdadera motivación de hacer esta cumbre internacional de jóvenes en Chicago por el presidente Obama? Sí, es sumamente interesante, considerando que el presidente Obama es sin duda un icono de la política internacional, una persona sumamente joven, salida del poder apenas recientemente, y a mí me parecería demasiado atrevido decir que ingresará luego a política cuando todavía no cumple ni siquiera un año de haber salido del cargo. Hay que decir, sin embargo, que desde mi punto de vista, quien podría tener aspiraciones más que el presidente Obama es su esposa, Michelle Obama, pues también está muy preparada académicamente, y realmente muchos se preguntaban que
que Michelle Obama podría ser una gran presidenta mujer. Yo dudo, la verdad, también que la familia Obama siga la tradición de otras familias políticas en este país, como los Bush, como los Clinton, que han buscado perpetuarse en el poder. A mí me parece que Obama tratará de mantenerse un poco al margen, está haciendo mucho dinero en las causas privadas, le interesa mucho el tema de los jóvenes y el tema racial, pero no desde un punto de vista de politización. Me parece que lo vamos a ver quizá en algunas convenciones demócratas en el futuro, quizá en momentos puntuales de solemnidad, de unir al país, pero yo dudo que él se lance como de vuelta de senador o de gobernador en otra etapa de su vida. Cristina, hoy día va a ser el turno precisamente de la ex primera dama Michelle Obama en dar su discurso en esta cumbre juvenil de líderes convocada por el presidente Obama. Además de los invitados que van a dar conciertos y otra cosa, ¿qué podemos esperar del presidente Obama después de esta cumbre? ¿Creemos que va a presentarse de pronto para un cargo público o que quiere más bien abrir un camino, como él dice, a generar un poco y promover el cambio entre los jóvenes? Yo me creo a los dos Obama, tanto a Barack como a Michelle, porque si algo han demostrado ser personas honestas y de palabra, creo que ninguno de los dos, siento romper ilusiones, pero creo que ninguno de los dos se presentará a ningún cargo político. Michelle lo ha dicho en muchas ocasiones. Creo que harán un gran trabajo, por supuesto, no se puede esperar que dos personas de esta talla, y digo los dos porque creo que Michelle Obama tuvo un papel destacadísimo. Para mí fue una de las estrellas de la última campaña electoral. En la Convención Demócrata fue, yo creo que la ponente que más brilló, y creo que por eso hay un cierto wishful thinking, ¿no? Un deseo de que Michelle se presentara, sobre todo porque vemos un partido demócrata en el que no hay un líder, o sea, con todo lo que está ocurriendo no vemos una figura, no sé, en nuestros países estamos acostumbrados, ¿no?, a la oposición, ¿no? Tener un líder de oposición, una persona, un nombre clave, ayuda, ¿no? Creo que eso no hay en el Partido Demócrata, no hay una figura ilusionante, un relevo, y por eso creo que hay una gran nostalgia de Barack Obama y de Michelle Obama, pero yo me los creo cuando dicen que no va por ahí, pero desde luego van a tener una gran presencia. Lo que sí creo es que poner a los Obama en una campaña siempre es un arma de doble filo, porque por una parte movilizas a toda la gente a la que ilusionaron y a la que convencieron después en la Casa Blanca, pero por otra, cualquier ponente que pones al lado de uno de los Obama, las comparaciones son odiosas. El presidente Obama, cuando dejó su mandato en enero de este año, dijo que él no iba a participar activamente en política, pero que cuando fuera necesario alzar su voz, lo haría. Y lo ha hecho algunas veces, tanto en Twitter como en algunas intervenciones en la televisión o en algunas presentaciones que ha tenido. ¿Cuál es el futuro político de Obama? Bueno, mira, yo en primer lugar creo que en política no hay coincidencias. Y el hecho de que lance su cumbre en la misma semana que inicia el proceso de reinscripción para el gran legado de su corona, la joya legislativa de la presidencia de Obama, que fue la Ley de Salud Asequible, el famoso Obamacare, no es gratuito, ¿no? Yo creo que el presidente entiende muy bien que su legado está bajo ataque. El presidente Trump se ha esmerado, como lo prometió, en regresar atrás las manecillas del reloj que adelantó Obama en muchos temas, especialmente en lo que tiene que ver con la red de seguridad social en los Estados Unidos y en otros temas muy importantes como, por ejemplo, migración, las relaciones con el exterior, etcétera. Entonces yo creo que el presidente Obama, de una manera muy inteligente, siendo en las formas muy respetuoso de las estructuras institucionales, de que el presidente en turno debe hacer y tener oportunidad, porque finalmente fue electo, como quiera que sea, está actuando bajo los parámetros de civilidad que le permite ser un expresidente. Y creo que está siendo muy inteligente de no, por ejemplo, aludir directamente al presidente Trump, aunque todos los que leemos entre líneas sabemos que cuando se refiere a la importancia de tener relaciones civiles, ¿no?, de tener una cultura de urbanidad, de preservar las formas en el trato a los demás, está indiscutiblemente lanzando un mensaje inequívoco de que no está muy de acuerdo con lo que está pasando en el país. Sobre si eso va a tener una dimensión electoral, yo lo dudo. Francamente, no creo que el presidente tenga interés en regresar a la política porque creo que puede hacer muchas cosas positivas desde afuera. Ahora, yo sí no descarto de que eventualmente la señora ex primera dama, ¿no?, Michelle Obama, tenga ese camino. Creo que es una mujer muy articulada, es una superstar, tenía mejores números de popularidad que el presidente Barack Obama, y el presidente Barack Obama los tenía muy altos, y creo que sería un contraste muy fresco ver el curso que está siguiendo Estados Unidos con las plataformas del actual gobierno, con lo que representan los Obama en su acercamiento a las minorías, a los derechos civiles, a la tolerancia, al respeto al derecho ajeno. Es decir,
A mí como periodista me parecería súper interesante Michelle Obama como aspirante presidencial demócrata en 2020. Le tomaremos la palabra. Ojalá. Vamos a hablar de su país. Tenemos a dos mexicanos en la mesa, así que no podemos dejar de hablar de México. Hay una columna de opinión muy interesante titulada La tormenta perfecta, publicada hoy en el diario El País de España. Y se destacan dos cosas muy interesantes. Una, hacen una recopilación de lo que ha sido los últimos gobiernos de México, y dicen que hay varios factores que han llevado a México a estar en la situación en la que se encuentra ahora. Hablan de los escándalos de corrupción, hablan de la impunidad, hablan de la falta de seguridad en México, hablan por supuesto de la corrupción del gobierno mexicano. Y frente a todo esto hablan de la dificultad que tiene México de tener buenas relaciones con Estados Unidos en este momento, cuando tiene un presidente que es bastante antagónico, que se opone a los acuerdos de libre comercio, y eso presenta una dificultad aún mayor. Pero él dice en una parte, el columnista Alberto Olivera dice en una parte de la columna: la amenaza externa podría ser manejable si no hubiera un ambiente de creciente polarización política interna creada por el actual gobierno, con una crítica muy abierta a Peña Nieto, que trata de proteger más bien sus espaldas de cualquier investigación sobre corrupción. ¿Es el enemigo de México los propios mexicanos, o son los factores externos la mayor preocupación? Muy provocadora el título de la columna, dice La tormenta perfecta. Sin duda, los problemas de México se tienen que arreglar desde México. Nadie nos va a ayudar a resolver muchos problemas pendientes que están sobreanalizados. Ya conocemos la ausencia de un Estado de Derecho efectivo, la falta de un crecimiento sostenido económico, la discriminación, la inequidad. Esos son temas que México tiene que resolver. Ahora, es muy provocadora la columna porque, por un lado, sí, sin duda, México tiene a su principal socio, Estados Unidos, en un momento en el que, al menos retóricamente, hace todo para enfrentarse en los temas claves como son seguridad fronteriza, algunas cuestiones de migración y el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y sin embargo, hay que decir que sí hay que dar un beneficio de la duda a la diplomacia mexicana, porque en este momento, en la relación con Trump, no pasa por el momento que se tenía en enero de este año. En enero de este año había una ansiedad gigantesca. Recordemos, se canceló la visita del presidente Peña Nieto a Estados Unidos. Había un momento en el que estaba el canciller Luis Videgaray aquí, pensando de que la relación prácticamente iba a romperse. Hoy, ya sea con diplomacia, con suerte, con los propios enredos del propio gobierno de Trump, pareciera que romper con México es mucho menos fácil de lo que se pensaba inicialmente. Entonces, eso por una parte. Ahora, y la parte interna, la columna bien describe la crisis de violencia. Tenemos unos niveles de los más altos en los últimos 10 años en este momento. Los temas de ausencia de fiscales específicos en el caso de anticorrupción también son así. Los grandes escándalos de corrupción en México también son fuertes. Pero por otro lado, me parece que la columna erra un poquito al decir que la democracia es una cuestión de élites únicamente en México. A mí me parece que, con todos sus defectos que tiene la democracia mexicana, hay distintos partidos políticos gobernando distintas entidades, desde la izquierda hasta la derecha. La oposición tiene presencia en las cámaras. Eso sí, el gobierno actual del PRI quiere quedarse en el poder, y esa va a ser la batalla en 2018. José López Zamorano. Sí, yo coincido con Pepe. Yo no creo que podemos hablar de una crisis política interna en México. Lo que está pasando en México es lo que ocurre en una democracia viva. Es decir, si tú volteas a cualquier país del mundo, si lo ves a nivel granular, va a haber disputas entre los partidos, va a haber alianzas. En este caso, en México, se están construyendo las alianzas porque obviamente va a haber elecciones presidenciales en 2018 y nadie quiere perder. Los partidos basan su existencia en la idea de ganar para gobernar. Entonces, eso me parece absolutamente lógico. Evidentemente, hay muchos comentarios en México que algún partido busca dividir. También es parte de ese juego político, ¿no? Pero no hay que olvidar que este gobierno mexicano empezó hablando de una búsqueda de concertación política. Se forjaron al inicio del nuevo gobierno lo que son pactos históricos para reformas estructurales que están siendo implementadas en el país. Se hicieron avances políticos. Obviamente no todo avanza de manera lineal. Yo creo que las democracias son más que nada espirales. Tienes un avance, te mueves a un lado, a veces regresas, avanzas. Entonces yo creo que lo que está pasando en México es expresión de eso. No hay nadie que esté poniendo en duda la legitimidad de las instituciones democráticas de México. Hay cuestionamientos de muchos lados que si estamos avanzando en el ritmo adecuado,
si estamos avanzando como se debería, si se están atacando de manera simultánea lo que son las prioridades de cierta organización política o no. Y yo coincido con Pepe, evidentemente cuando ves el panorama mexicano, yo pienso, por ejemplo, como residente del interior del país muchos años, yo pienso en el tema de la desigualdad mucho, la desigualdad económica que sigue persistiendo. Es verdad que ha habido un gran avance en acabar con la pobreza extrema, con la pobreza, la mayor marginalidad, pero sin embargo todavía hay mucho que hacer para realmente dar un terreno parejo a todos los mexicanos. El tema de la violencia y la inseguridad preocupa que no te puedas mover libremente por tu país. Ahora que estuve en México tuve que hacer una selección de dónde puedes moverte, que no sientas un riesgo. Obviamente eso es un tema que también va a ser central en las elecciones y los electores mexicanos van a tener la oportunidad de decidir qué fuerza política creen que es la mejor solución. Ahora, sobre la amenaza externa, brevemente, yo creo que el tema de Trump se exageró demasiado en el inicio, por obvias razones. Es la incertidumbre que él genera, su teoría del caos y cómo la implementa genera incertidumbre, no solo en México, lo hizo con China, con Canadá, y hemos visto cómo es con la Unión Europea, con la OTAN, etcétera, y ha ido creciendo en ciertos niveles. Lo que sí hay una realidad. Creo que la retórica de Trump es una divisa que se ha devaluado. Y entonces ya no estamos viendo el mismo efecto de sus palabras, por ejemplo, como provocaba en la Bolsa de Valores de México, que cuando decía alguna cosa en la campaña, la bolsa se caía, el peso se caía, etcétera. Entonces ya no estamos viendo, creo que ya la sociedad asimiló. Y si una amenaza pudiera ser Trump, es el hecho de que va a unificar a los mexicanos, en caso que decida, como ha amenazado, salirse del Tratado de Libre Comercio. Porque yo te puedo apostar que nada va más unir a estas fuerzas que ahorita vemos dispersas y pegándose, que la idea de que Trump diga, me salgo del TLC, y no me importa lo que pase, eso va a unir a los mexicanos. Tiempo para hacer una segunda pausa, ya volvemos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Volvemos al programa ahora para hablar sobre las redes sociales y la influencia que pueden tener en el manejo político interno de un país o, por ejemplo, en las elecciones de un país. Ese fue el caso de Estados Unidos el año pasado. El Congreso está analizando precisamente la posible injerencia del gobierno ruso a través de las redes sociales en las elecciones del 2016. Los ejecutivos y directivos y abogados de Google, Twitter y Facebook en especial participaron en audiencias el día de hoy hasta horas muy prolongadas para hablar un poco de qué están haciendo estas redes sociales para proteger a los usuarios, para informar y para detectar qué información podría ser falsa o propaganda y podría tener una repercusión en el tema de elecciones o en asuntos internos de la política de un país. ¿Podemos confiar en que estas tres redes sociales tan importantes como Facebook, Google, Twitter van a hacer verdaderos esfuerzos para cambiar el manejo, cómo funcionan en el interior de sus empresas y proteger un poco a los usuarios de información que pueda ser falsa? ¿Podemos confiar que se están dando esos pasos desde ya? Eso es lo que ellos dijeron. ¿Cómo lo ve usted, José? A mí me parece que en principio la gran dolencia que tiene esta discusión es que las propias plataformas se dicen eso, somos plataformas, no somos medios de comunicación. Y entonces eso implica un tipo de regulación completamente distinto a lo que un medio de comunicación normalmente se rige, ya sea en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. La propia televisión aquí en Estados Unidos tiene unas medidas muy concretas para justamente hacer diferencias de asuntos, de anuncios políticos. Hay que decir, sin embargo, que igual que usted, igual que mis compañeros en la mesa, como los niños que están en esta ciudad, la gran mayoría de las personas obtienen en estos momentos sus noticias a través de las redes sociales. Eso está medido a través de las distintas encuestas de opinión. Y yo creo que sí es muy importante, y eso se hizo notar en algunas de las audiencias, que no pueden las plataformas como Google, como Facebook o Twitter, solo decir no somos medios de comunicación, no necesitamos ningún tipo de orientación, digamos, de editorialización y de cuidado del manejo de los contenidos que aparecen ahí, ya sea de los contenidos o de los anuncios. A mí me parece que ahí es donde falta todavía una discusión más fuerte. No hay una solución ideal porque están en colisión dos derechos, el derecho a informar y también las precauciones que se tienen que tener ante, pues básicamente, intervenciones de potencias extranjeras en elecciones en Estados Unidos. Cristina, ¿se puede regular, se debe regular los contenidos de las redes sociales como lo estaba planteando José? ¿Cuál es el límite? Porque sabemos que en el Congreso hay proyectos de ley precisamente para eso y lo que quedó un poco claro en la audiencia es que los directivos de estas redes sociales se resisten a apoyar cualquier proyecto de ley. Ellos dicen que van a contribuir en el manejo interno de sus compañías, pero no quieren una ley
que regule los contenidos. ¿Cuál es el límite entre libertad de expresión y manejo de contenidos? Claro, siempre que se regulan derechos fundamentales o leyes que pueden afectar a derechos fundamentales hay que hilar muy fino, porque estamos hablando, ¿no?, de derechos en colisión. Pero creo que estas plataformas que, como decía José, tenemos, que es como se informa, la mayoría de las personas a día de hoy tienen una gran responsabilidad también como plataformas, que es lo que dicen que son, que no solo en el control o en esta regulación del tema de fake news y de propaganda, sino también en cuanto a las agresiones que está habiendo, verbales, amenazas en estas plataformas, porque yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero a veces en temas de debates que se calientan mucho, por ejemplo en el Twitter sobre todo, ¿no?, se hacen agresiones muy fuertes a personas y cuando uno denuncia, sí que existe esta herramienta, ¿no?, de denuncia, lo que se considera ataque y lo que no se considera ataque, yo creo que ahí también hay una responsabilidad de que esto no acabe siendo herramientas para el acoso, sobre todo teniendo en cuenta que las usan cada vez personas más jóvenes, que no están tan preparadas ni para defenderse, ni para saber distinguir. Y claro, yo apelaría también, para terminar, a la responsabilidad del usuario y a la educación del usuario en redes sociales, en las facultades universitarias, en las escuelas, porque cada vez los usuarios son más jóvenes. Creo que tendría que haber seminarios que pueden caber en diferentes asignaturas, de aprender a distinguir, porque lo que no podemos es siempre confiar, ¿no?, pues en las plataformas que tienen sus propios intereses también, ¿no? Hay que también aprender a usar mejor estas herramientas que ya son parte de nuestro día a día. Pepe. Sí, mira, como periodista mi inclinación natural es decir, las regulaciones no son buenas, ¿no?, porque bordan una línea muy fina entre lo que es regulación de algo que es razonable y lo que puede convertirse en censura. Depende quién la ejerza y quién la vigile, ¿no?, porque confiarían en el gobierno actual de Estados Unidos en que va a hacer una interpretación totalmente imparcial de esas regulaciones. Yo creo que no. Cuando hay un ataque claro, deliberado, contra los medios de información y contra las plataformas sociales, cuando no hablan cosas con las que estás de acuerdo. Entonces yo creo que eso es muy riesgoso. Sin embargo, sí creo, y seguí la audiencia de ayer muy detalladamente, sí hay un espacio para una regulación. Y no tanto por el tema de la injerencia de Rusia, que vimos, de acuerdo a la descripción de los abogados, que fue escandalosa, reprobable. Dijeron, fue sistemática y fue sistémica. Cuando estamos hablando de un potencial de 29 millones de usuarios que pudieron ser blanco y un potencial de expansión de 129 millones de personas, esto es la tercera parte de la población de Estados Unidos o más. Y estamos hablando de decenas de miles de cuentas automatizadas en algunos de los tres sistemas, Facebook, Twitter o Google, que tuvieron un impacto potencial en la elección. La mayoría no eran a favor de un candidato o de otro, eran para sembrar discordia. Por ejemplo, ponían mensajes de que había ataques de la policía contra afroamericanos en Ferguson, Missouri, falsos, ¿no? Pedían a los simpatizantes de Hillary Clinton que votaran por teléfono. No se puede votar por teléfono. Entonces, aunque tú digas que fueron más o menos neutrales, evidentemente sabíamos a quién iban a favorecer cuando estás viendo las tendencias. Pero el aspecto donde yo creo que sí se tiene que regular, y en ese sentido no confío ni en Facebook, ni en Google, ni en Twitter, es en la privacidad. Estas empresas utilizan el criterio de privacidad de una manera muy flexible y todo es para embolsarse más dinero posible. Cuando tú haces una pregunta a alguien si conoce España, te llegan por misteriosos lugares ofertas de 5 aviones para volar a España, ¿no? A pesar de que sean logaritmos, a pesar de que teóricamente no haya un humano que los esté viendo. El hecho real es que están utilizando información que tú no quieres compartir y no deseas compartir para fines comerciales. Venden las listas de las cosas que compras a terceras personas. A mí me llegan, si compras un filtro para una cámara, después te llega publicidad de una empresa que vende cámaras. ¿Por qué razón? Yo no estoy pidiendo eso. Hay un espacio para regulación y obviamente sé que las empresas se van a resistir, Twitter, Google y las que sean, pero obviamente hay un espacio, pero es un debate muy cuidadoso para no infringir en los derechos de libertad de expresión de las personas. Ahora les pido un breve comentario para hablar un poco del Papa. Muy brevemente, el Papa confesó que a veces cuando está orando se duerme y dijo que a otras personas les ha pasado, incluso que a los santos les ha pasado. ¿Usted ora? ¿Y si ora, se duerme cuando ora? Pues desde que era chiquito pues me educaron a orar y sin duda sí me dormí. Lo que me conforta mucho es que la santidad no pasa por la oración necesariamente, y lo que sí me interesó mucho de estas confesiones del Papa Francisco es que alrededor después de comer se toma una siesta. Me parece que esa es una de las costumbres más importantes que no se deben. Yo estoy muy a favor también. Estoy de acuerdo. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, así que vamos a la última pausa comercial.
Se nos acabó el tiempo el día de hoy, así que les agradecemos a los invitados del día de hoy, José Díaz Briceño de Reforma, Cristina García Casado de la Agencia EFE y José López Zamorano de Notimex. Gracias a los tres y a ustedes por su sintonía.